Resulta que yo en aquella época me dedicaba totalmente a la música, y en una oportunidad yo estaba dando un concierto con Joan Manuel Serrat, pero en Palma de Mallorca. Y tenía un dúo, yo tenía un dúo que se llamaba Día Prometido. Y cuando terminamos el concierto, estábamos en el camarín con Joan Manuel, y había un señor que nos atendía, nos llevaba sándwich, ese tipo de cosas, ¿no? Y en eso golpearon la puerta y venían a pedir autógrafos. Entonces yo le dije a Serrat, ya, pues anda a firmar. Y el señor me dice, no, es a usted, me dice, era a mí. Que era una cosa pero demasiado extraña eso, ¿no? Bueno, nosotros todos nuestros conciertos terminábamos con recitados de palabras ocultas. Y al final decía con amor Bahá'í. Y el nombre nuestro era Día Prometido. Bueno, cuando abrí la puerta en el camarín habían 5 chicas preciosas. Y había una que tenía una cruz grande en el pecho. Y me preguntó, me dice, Pancho, ¿por qué se llaman Día Prometido? Claro, yo como la vi con la cruz, evidente, era muy grande, le dije, te voy a contar un secreto. Dime, Cristo volvió. ¿Quieres saber de él? Entonces la invité al Centro Bahá'í de Mallorca esa noche. Siempre después de nuestros conciertos, dábamos otro en el Centro Bahá'í para la gente que fuera y hablamos de la fe. Ella fue con otra amiga. La charla empezó, ponte tú, a las 9:30 y terminó como a las 12 de la noche. Y cuando se fueron todos, ella, se llamaba Margarita Ferragut, mallorquina, se quedó allí y me dijo, yo no me voy, Pancho, yo sigo conversando. Y empezó a hacer muchas preguntas, muchas preguntas. Al día siguiente volvió y al tercer día volvió, que era 24 de diciembre. Y ella ahí aceptó la fe Bahá'í. Ella estudiaba para monja. Ella estaba en el convento de monjas. Y después, cuando se conocieron con José Luis, que era cura, se casaron. Y tuvieron 2 hijos. Iris, Claro. Iris, la hija, y el hijo que murió murió hace unos 10 años atrás. Sí, sí. Entonces, esa es la historia de ellos. O sea, ella estudiaba para monja y se casó con José Luis, que es el primer sacerdote que acepta la fe en España. Claro. Ahora, cuando él se conoció la fe Bahá'í, él hacía en los veranos clases de Biblia y asistía a mucha juventud. Una de las personas que estuvo en ese año fue una chica de 17 años que no era Bahá'í. Ella le enseñó la fe a él, esta chica de 17 años, y él era teólogo y todo el cuento, ¿verdad? Y él estaba tan impresionado, claro, empezó a hacerle preguntas ya mucho más de fondo, y ella lo puso en contacto con un señor en Valencia, que es como mi padre espiritual, que se llama Ruhollah Merabhani, autor de muchos libros que a lo mejor habrán leído ustedes. El esplendor del día prometido, la aurora del día prometido. Bueno, ha escrito muchos libros. Y empezaron a escribirse cartas con José Luis. Durante un año, él le hacía preguntas, el señor Merabhani las contestaba. De allí salió un libro que escribió José Luis que se llama Cartas a un buen católico. Claro, su libro emblemático. Yo se lo recomiendo porque está basado justamente en lo que él hizo, un año de cartas. Y fueron las cartas que él se empezó a escribir con otro sacerdote, donde le fue explicando la fe Bahá'í. La familia de José Luis durante un año andaba de luto cuando él dejó la iglesia. La iglesia lo mandó al psiquiatra, por lo que el arzobispado lo mandó al psiquiatra. Tuvo que trabajar en la oficina de correos, hizo el servicio militar durante 18 meses, todo por dejar la fe. Es cuando se hizo Bahá'í, José Luis fue invitado por la Casa Universal de Justicia a visitar Tierra Santa. Y él llevó de regalo para la Casa Justicia el primer cáliz que usó cuando hizo su primera misa. ¡Wow! O sea que la casa lo invitó a él
como de manera especial, como un invitado. Claro, porque Invitado. Wow, el es primer que es algo sacerdote en histórico. España. Sani, dice Sí, Badí que no le molesta que les cuente historia, ¿no? no, 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 no Panchito, molestar, estamos mientras... encantados. Desde que volví he ido como 10 Nos veces a España encanta. otra vez, y en uno de estos que me invitaron para estar allá, me fueron a buscar mis amigos al aeropuerto, y en vez de irnos a Madrid, que se suponía que iba a ser allí, nos fuimos a Alcalá de Henares, un pueblo que está a 40 kilómetros de Madrid, que es la tierra del Quijote de la Mancha, ¿vale? Ahí había unas Bahá'í, se llamaba Pardín Teherani, que era casada con Antonio Jiménez, que fue secretario de la Asamblea Nacional muchos años, y que posteriormente la Casa de Justicia lo nombró mártir a él, Antonio Jiménez. En un viaje de enseñanza en Cuenca, tuvo un accidente, se mató, y la casa lo nombró mártir a él. Bueno, llegué a la casa de Parvin y habían como 50 personas que habían preparado un gran almuerzo. Y ahí llegué. Fue una cosa maravillosa. En la mitad del almuerzo, Parvin le pidió a José Luis que pasara al medio del salón e invitó a otro, que era un árabe, creo que era de Irak. Claro, ellos se miraron, habían estado en la reunión juntos, pero no había ningún contacto, ¿no? Y Parvin dice, bueno, he llamado a estos dos amigos que pasen al frente por lo siguiente. José Luis es el primer sacerdote católico en España que aceptó la fe. Y el otro señor, que era un iraquí, era un sacerdote musulmán que hacía poco había aceptado la fe. Entonces se encontraron los dos mirándose. Se dieron un abrazo en ese momento, que los 50 que estábamos allí, evidentemente se nos cayeron a todas las lágrimas. Fue algo maravilloso que durante siglos se han repudiado y han repudiado a los musulmanes, los españoles, no obstante que ellos tuvieron 800 años en España y les dejaron toda una cultura. Y ahí en ese momento nosotros vimos ese milagro de Bahá'u'lláh, el abrazo de un sacerdote cristiano con un sacerdote musulmán. Ambos habían aceptado a Bahá'u'lláh. Esa es otra historia maravillosa con José Luis. Qué lindo. Qué bello, qué No, bello. Entonces, bueno, luego de esta pequeña salida, damos la bienvenida a todos los amigos que se han sumado. Son varios, así que ya no voy a nombrar sus nombres, pero muy bienvenidos a esta hogareña. Es una hogareña muy bonita. Hemos empezado con una conversación informal con nuestro querido amigo Pancho de Chile. Y vamos a iniciar nuestra charla de hoy a cargo de nuestra amiga Iris Solís. Ella es venezolana, actualmente radicada en Perú. Sí, radica ahora en Perú. Nos va a tocar el tema de más allá de la crisis. Y ella, por su misma nacionalidad y todo, sabe de lo que está hablando. Te escuchamos. Bienvenida y muchas gracias. Gracias a ustedes. Doy especial agradecimiento a la Asamblea Local de la Comunidad La Molina por tantas iniciativas que tiene y me siento muy bien por haber recibido su invitación a esta pequeña charla. Hay una cosa que quisiera decirles, que me encantan las analogías, soy amante de las analogías y me gusta mucho disfrutar de esas metáforas que siempre nos hacen como que reflexionar. El tema que vamos a tratar hoy, antes de dar inicio, me gustaría hablarle de ese proceso que pasa el gusano de seda. El gusano de seda está en una parte oscura y que en ese proceso de transformación muchos no creen que lo va a lograr, pero resulta que él, para que finalice ese proceso, sencillamente él se convierte en otra cosa. Él da vida a otro ser, que sabemos que es la mariposa. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros, los seres humanos, para lograr las cosas, a veces
nos hacemos un tanto como que complicados, ¿no? Y bueno, podemos ver que de una u otra manera se logra. Entonces, ese, ese, ese proceso que vamos a ver ahorita nos, nos va a dar la posibilidad de convertir problemas en, no problemas, problemas insolubles, diría, ¿no? Que pueden tener respuesta y se pueden convertir en, más bien, como dice la casa, en puntos de apoyo. Y esto tiene una base científica porque Darwin dijo en una de sus teorías que él comenta que el lagarto, este animal, que en plena época de la prehistoria logró vivir en plena crisis. ¿Y por qué digo eso? Porque él logró adaptar sus patas y logró caminar por encima del agua. Entonces, eso nos podemos pensar que qué nos pasa a los seres humanos cuando nos encontramos frente a un estadio nuevo, ¿verdad? Y que frente a este entorno nuevo, ¿qué podemos hacer? Y resulta que nuestro mapa previo desaparece y podemos más bien hacernos una pregunta. ¿Hago aquí? ¿Cómo, o sea, cómo voy a resolver todo esto? ¿Qué hago acá? Sí, prácticamente nos hacemos esa pregunta una y mil veces, pero al parecer no estamos viendo un regalo que la naturaleza nos da, porque eh, yo le enumeré como 4 puntos que a continuación voy a mencionar. El primero, todos son importantes, pero el primero dice que tenemos que tener un espíritu explorador, porque si nosotros vamos a investigar una nueva tierra, tenemos que conocerla, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a conocer si no somos exploradores? Luego, como segundo punto, sería que aumenta la capacidad de atención. Entonces, nosotros en la vida real y cotidiana, de 100 datos que nos damos 4, más o menos. Pero resulta que bajo esta condición somos capaces de procesar hasta 40 datos. Y hay otro punto que sería el punto número 3, que aumenta la capacidad de aprendizaje, porque en la nueva tierra tenemos que cometer errores, como no, sí, nos vamos a equivocar, pero vamos a tener la posibilidad de, de, de resolverlos con más facilidad, por decirlo de esa manera. ¿Y qué pasa también con todo esto? Porque antes de, de comenzar, nosotros debemos saber que los seres humanos estamos capacitados para, ante situaciones de crisis, de incertidumbre, de desaveniencia, de cambio. Estamos, sacamos ese tesoro pues, que tenemos oculto. De hecho, eso no es nada novedoso. Yo no estoy diciendo nada novedoso. Sabemos también que provenimos de un hombre de mediana estatura que vivió en África y tuvo más de 5.000 años y que donde estuvo fue un lugar bastante inhóspito, había sequías y todo esto, y él pudo desde el este de África trasladarse hasta Chile, a China. Entonces, ¿qué hace eso? En resumidas cuentas. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el ser humano se ha adaptado a los procesos de cambio continuamente, ¿sí? Entonces, para dar inicio, voy a colocar unas diapositivas y vamos a hacer como, vamos a interactuar y vamos a ver cómo vamos construyendo todo este planteamiento, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta al respecto de esta pequeña introducción.
No, Iris, solamente que me ampliaras aumento de capacidad. La primera de atención y la otra es atención, ¿capacidad de qué? Perdón, la primera es la parte espiritual, que es cuando somos exploradores. Y Sí, yo decía espíritu que, explorador es la bueno, como primera. somos, exacto, la La segunda, segunda, aumento de la capacidad de atención. de Y la atención, tercera, por tercera, es aumenta la capacidad de aprendizaje, es la eso, gracias. tercera. Gracias. Ujú. Está muy bien. Ok. Podemos mirar. ¿Sí? ah, Sí, se ve muy bien, se ve muy la- bien. sí. Entonces dice, más allá de la crisis. Entonces, ¿quién le gustaría leer, por favor? Tal vez podemos ponerlo en pantalla completa. Sí. Ahí abajito. Bueno, pues, F5. sí, sí. Aún. Ya va, dame un segundito. Acá. Ahí está. Ajá, Ok. ahí está. Ok. Ya. ¿Leo? Entonces, sí, con gusto. Ya. Más allá de la crisis, debemos considerar la diversidad como un factor unificador. ¿Cómo desarrollamos un lenguaje que promueva un sólido sentido de lealtad hacia la humanidad? ¿Sí? ¿Qué podemos decir al respecto Interesante. cuando, ante esas dos preguntas? ¿Cómo podemos ah, complementar y ver nuestro punto de vista? Bueno, yo podría comentar que en esto de la diversidad hay dos formas de ver la diversidad, ¿no? Una forma en que es la que nos enseñan la sociedad en la que vivimos, que es ver al diferente como un extraño, Ujú. ver al diferente como una amenaza, eh, ver al diferente tal vez como hasta un enemigo. Entonces, desde el punto de vista, por el contrario, Bahá'í, cuando nosotros entramos en contacto con las enseñanzas Bahá'ís, aprendemos que la diversidad, es decir, las diferencias que tenemos cada uno de nosotros como individuos y también como pueblos, estas diferencias lo que hacen es enriquecer a nosotros mismos, o sea, es un factor, como acá dice, unificador, ¿no? Es un factor Claro. de enriquecimiento. Es Sí. muy diferente como lo que escuchamos comúnmente y permanentemente y lo que vamos aprendiendo y luego reprogramando en nuestros cerebros a partir de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Ujú. Gracias. Eh, Señor Pedro, Pancho, usted podría leer con esa voz tan hermosa esta cita, a ver qué, no es una cita, es un escrito de Shoghi Effendi. Ay, mi Dios, vamos. Dice, esta crisis mundial es necesaria para despertarnos a la importancia de nuestro deber y a la continuación de nuestra tarea. Los sufrimientos incrementarán nuestra energía para exponer ante la humanidad el camino de la salvación y nos sacarán de nuestra quietud, pues estamos lejos de haber rendido al máximo en enseñar la causa y en transmitir el mensaje que Él nos ha confiado. De una carta escrita de Shoghi Effendi en 1931. Increíble, ¿verdad? ¿Comentarios al respecto de la cita?
¿Algún comentario? Miren la fecha, 1931. Y él hace, ¿cómo le responde al creyente de la crisis? Pues cómo podemos resolver ante las adversidades, situaciones. Y Bueno, Iris, una cosa que pasa frente a la crisis es que siempre que tenemos crisis, viene un cambio, viene una transformación, ¿no? El caso puntual de esta pandemia. Sí. Antes los bahá'ís teníamos inconvenientes para unirnos en nuestras comunidades, que el transporte, que no tengo tiempo, que el trabajo y ponernos de acuerdo a veces no era fácil, que a las 8 no podía, que el sábado tampoco, que el domingo, y siempre habían situaciones personales que anteponíamos a esos eventos, ¿no? Lo digo en mi país, no sé si es un común en todos, pero esta crisis de esta pandemia está permitiendo hoy en día que gracias a estas redes sociales como Zoom, como Meet, nos unamos y que hubiera sido imposible ir a una conferencia tuya, por ejemplo, si la estuvieras dictando en Perú en este momento. Pero fíjate que esta crisis hace que nosotros usemos estas redes, nos unamos, aprendamos y desarrollemos nuevas habilidades. Siempre, siempre en las crisis pasa eso. Querida, este es un punto más adelante que vamos a ver, y tú te adelantaste. Yo no te pasé las láminas, por favor. Tan bella. Yo voy a cerrar el micro. No, está muy bien. Iris, querida. Okay. Iris, querida, acá me llama bastante la atención, bueno, la vigencia de lo que está hablando Shoghi Effendi y la fecha, ¿no? Era antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Viste? Ya habíamos pasado por la primera y se venía a algo mucho más terrible. Pero imagínate lo que le escribió el creyente. Imagínate cómo se sentía en ese momento. Y la vigencia, ¿no? La vigencia realmente. Bueno, vamos a continuar. Pero ¿qué podemos hacer? Sugerir un lenguaje que refleje la actitud hacia los demás y moldee el pensamiento, dejar atrás nosotros y ellos, disponer de un lenguaje que responda a las diferencias. ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué podemos hacer? Cuando hablamos de dejar allá nosotros y ellos, eso pudiese tener también como una rama de muchas veces las personas que se paralizan o algo, o lo que no le permite, que podría ser su ser poco desprendido, el yo, y justamente hace imposible que puedan dar soluciones ante lo que se está planteando. Por eso es que se coloca dejar a un lado nosotros y ellos, más bien hablar de algo más holístico, y entonces a eso vamos. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, aquí viene la parte donde Nubia se adelantó, la era digital. ¿Podrías leer, Nubia, por favor? La era digital, dice la era digital. La era digital ha iniciado una serie de artículos que se centran en los principales problemas a los que se enfrentan las sociedades al mirar el futuro. ¿Pero qué nos están permitiendo? Tú tenías la respuesta ahorita, tú la dijiste ahorita. Unirnos. Unirnos y... lograr propósitos que no se habían logrado antes. La era de la comunicación es justamente para eso, para lograr eso que la fe Bahá'í nos está invitando hace más de 175 años, a que unamos al mundo. Acá, Aisita, ¿tú podrías leer estos puntos, por favor? Son 5. Este es en respuesta al tema anterior. ¿Qué podemos lograr con la era digital? ¿Quién, yo? Sí, amor. Perfecto.
integrar en las conversaciones a un mayor número de participantes y de construir con ellos una comprensión común. Eso es como número uno, ¿no? Cuando estábamos diciendo, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer? Uno es integrar en las conversaciones a un mayor número de participantes y construir con ellos una comprensión común. Dos, los enfoques y aportaciones se basan en los principios bahá'ís. Es importante, ¿no? Tres, también sería una postura de consulta sobre temas tales como la prosperidad mundial, prosperidad mundial, la justicia, que pueden ser aplicables a los problemas sociales, tales como las desigualdades mundiales. 4. Transmitir un cambio de pensamiento sobre el desarrollo económico y social. 5. Es muy importante y viable no ignorar las aspiraciones y convicciones espirituales de una población y la contribución vital que la religión hace al desarrollo. Wow, esto es súper, Cas. Es pura pulpa. Sí. Imagínate esas cosas. Bueno, yo les tengo una anécdota y es, yo estoy feliz por esto, voy a compartirlo con ustedes. Saben que en el Bicentenario el llamado fue que invitáramos amigos y todo esto. Entonces, Dios fue haciendo una hilación. Debajo del apartamento nuestro se mudó una familia y resulta que trabajó con mi esposa en la misma empresa en Venezuela y se conectaron. Entonces, cuando los vimos, los invitamos a la hogareña, los invitábamos al Bicentenario. Entonces, ella siempre, cuando pasamos el video Árboles de la Luz, ella se emocionaba. Mira, eso lo hacemos nosotros. Ella se identificaba y todo. Y alguien me dijo, ¡ay, ese es Bahá'í! Un día le invité a una fiesta de 19 días. Y cuando también la escucharon hablar, creían que era Bahá'í y ella me dio pena. Tuve que decir, no, ella no es Bahá'í y todo. Y bueno, entonces, en estos días hablando, yo le estaba dando el link de La Molina, que íbamos a entrar juntos a La Molina. Y ella me dice, perdón, antes de eso se celebró la fiesta 19 días y me dijo, ¿cómo te fue? Yo, no, muy bien, le comento. Y ella me dice, no pude entrar, me dio pena, que yo no soy Bahá'í. Yo le digo, no te veas como, usted es Bahá'í, le digo yo. Entonces ella llega y me dice, ¿cómo hago para entrar? Y yo pensando que era el link de La Molina. Y algo me dijo, no, pregúntale. Y yo le pregunto, ¿a la fe? Y ella me dice, sí, se hizo Bahá'í en plena crisis. Entonces es lindo porque todo siempre está, hoy, y muchas veces me consulta cosas, ¿y cómo hago? Yo quiero ser una buena Bahá'í, y estoy dando el libro 1 ahorita, y ella fue a solicitud de ella, porque tuvimos una reunión con el SEA, y surge eso, pero fíjate cómo esta parte digital nos ha unido y surgen cosas maravillosas. Entonces, quería compartir esto con ustedes. Voy a pasar al otro. Qué lindo, qué lindo. Esto, querida Iris, acá cuando dice, mire, lo que primero has puesto, ¿no? Integrar en las conversaciones a un mayor número de participantes. Construir con ellos una comprensión común. Eso, nosotros en nuestras conversaciones, que siempre las van a ver, y de todas maneras, en esta coyuntura, todas nuestras conversaciones son de las desgracias que estamos padeciendo todos. Claro, sí. Entonces, este tipo de charlas como la que estás teniendo tú nos ayuda a nosotros a poder orientar a las personas para que en conjunto tengamos una visión que vaya apuntando hacia lo mismo, que es unificación de la humanidad, que es justamente resolución espiritual de los problemas económicos, o sea, todo lo que Baha'u'lláh nos enseña, y es muy importante que ejercitemos, como Bahá'ís nosotros, la manera de cómo llegamos con nuestras conversaciones a ayudar a las personas y apoyarnos también a nosotros mismos con claro, este tipo de conversación. Buenas noches, buenas tardes, soy Betty. Buenas noches. Buenas, qué gusto. Bueno, también me he dado cuenta de algo, que gracias a esta crisis, yo creo que la gente ha entendido que somos seres identificados con la unidad,
porque ya no hay que este país es potencia y por lo tanto ahí no va la pandemia, o este país es así y ahí no. Ya creo que con esto nos hemos dado cuenta que somos una humanidad unificada, ¿no? Y están dicho, ¿no? Tan potente es la luz de la unidad que iluminará toda la tierra. Entonces es una experiencia que nos va a valer para poder nosotros sustentar aún más lo hermoso que es esta fe, ¿no? Que es la fe Bahá'í. Sí. Tan lindo, muchísimas gracias. Voy a Gracias. pasar al otro punto. Entonces aquí se nos presentan una serie de preguntas. Dice, ¿qué tiene que ver la religión con esto? Mucho. ¿Quién quiere leer? ¿A quién le gustaría leer? Ya, ¿yo lo leo? ¿Sí? ¿Puedo? Sí, sí, con gusto. Ya. ¿Qué tiene que ver la religión con esto? Cualquiera sea la naturaleza de la ayuda externa, la actividad de desarrollo debe surgir dentro de una comunidad y pertenecer a personas o instituciones que la lleven a cabo. La fe, la religión son lo que motiva a la mayoría de las personas en el mundo. Un poco en conexión. Comentarios al respecto. Siempre surgen preguntas como que a veces las instituciones de cualquier índole tienen un rol, pero en este caso estamos llevándolo a la parte de la fe, que sea, por eso en la última parte coloqué que la religión Es el son motivo. lo que motiva la fe. Ajá, la fe y la religión son lo que motiva a la mayoría de las personas en el mundo, ¿sí? Y eso finalmente es lo que nos une, ¿no? Eso es Sí. el motor que nos lleva a cuestionarnos, a preguntarnos, a generar respuestas, a generar preguntas, ¿no? Esa parte es muy, muy importante. Es el motor. Sí, hoy en día la gente está reacia y un poco le gusta que le hablen de religiones, ¿no? Entonces nosotros no hablamos de una religión, hablamos de una fe, ¿no? De una fe muy grande, ¿no? No, es que la gente está cansada es de que la endoctrinen, ¿no? O sea, que la lleven como un corderito y es que esto dice aquí y así es, y si usted no lo cumple, pues el castigo va a ser este y no sé cuánto, y le venden una cantidad de situaciones muy difíciles. Entonces, uno dice, ay, no me hable de eso, no quiero saber de religión, si Pero esto me va a traer... Nubia, disculpa que te interrumpa, pero qué bueno que eso suceda, porque eso nos da la posibilidad como bajar a construir un camino. Exactamente. Y siempre la gente que se acerca a nosotros vamos a saber de que no siempre la gente compara, la gente siempre hace analogía. Oye, me gustan ustedes porque son muy unidos, me gusta. La gente siempre... Iris, pero yo lo decía más por el resto. Nosotros no adoctrinamos. Como bajáis, compartimos una joya, compartimos un tesoro. Así Pero es. lo digo por el resto de las personas, ¿no? Tú te encuentras, perdón, y yo los respeto, pero por ejemplo encuentras a un evangélico y de una vez te saca la Biblia y dice, y no te lleva a algo concreto, ¿no? Y uno está ávido de respuestas, pero no tiene cómo preguntar, primero porque no conoce de lo que le está diciendo y de lo poco que sabía se confunde, ¿no? Entonces, yo lo digo más por ese resto. Qué pena con ellos, los amo, pero esa es una de las situaciones que pasan. Voy a continuar, por favor, ¿sí? Entonces, se trata de construir una nueva realidad en la que todo el mundo se sienta bienvenido, delineando un camino hacia sociedades armoniosas, sin quitar palabras o añadir vocabulario. Para que sea un catalizador tenemos que examinar las actitudes y supuestos que subyacen en la forma en que hablamos unos con otros, para que podamos comenzar a conversar de una manera que construya confianza y unidad. ¿Qué les parece?
porque estamos Claro. hablando de una construcción de un nuevo mundo. Construir un nuevo mundo, ¿no? Ujú. Yo creo que ya hemos empezado a construir ese nuevo mundo, ¿no? Sí. Qué hermosa Acá, oportunidad, ¿no? Es la bienvenida al nuevo mundo. En realidad, estamos creciendo con este tema de un camino hacia una nueva sociedad donde se vea la armonía, palabras hermosas, vocabularios que enlacen con las ganas de seguir viviendo. ¡Wow! Yo quiero seguir viviendo porque no me había dado cuenta que la vida era tan bonita, que así era la vida, ¿no? Pero es que sí, así era la vida, ¿no? De verdad que esto es maravilloso. Ujú. algo acá que me llama mucho la atención, ¿no? Es Ujú. cuando dice que delineemos un camino hacia sociedades armoniosas, donde todos se sientan bienvenidos. Y mire, no, yo entiendo así, que no nos distraigamos en cosas banales como crear palabras, quitar palabras, o sea, Bajalano nos decía, ¿no? Que no nos vayamos a cosas que empiezan con palabras y terminan con palabras. Como bajáis, esas son eh, frivolidades que no van a la raíz del tema en materia de unidad, en materia de unidad. Entonces, vemos que en el mundo se hace divisiones hasta por ponerle una A, una E o cosas como esta. Una tilde. ¿No? Ujú. Claro, ¿no? Oh, fíjate. Entonces, como bajáis nosotros, debemos mantenernos siempre con esa mentalidad de unificación y de acoger a todos, porque todos son seres espirituales, que es el verdadero ser humano, ¿no? El ser espiritual, al cual nosotros siempre abrazamos y debemos querer. Y, Después yo les voy a comentar de algo que me llamó mucha atención en algo de lo que he visto en la sociedad, ¿no? Gracias. sí, pero también en esta parte, Sani, me hiciste recordar a lo que nosotros siempre estudiamos. Cuando se dice que las, que vuestro adorno sea las acciones, más no las palabras, ¿verdad? Entonces, acciones son las que van a ayudarnos a conversar, pues, de esta manera de construcción, de confianza, de unidad, ¿sí? Vamos a darle la bienvenida al señor Pancho Amenábar, que va a leer. Disculpen, buenas tardes. Buenas Quiero tardes. preguntarte, el anterior slide, ¿es una cita o es una interpretación? No sé si está la fuente del anterior. Esta. De esta, en realidad, no hay fuente. Son extractos cuando se van leyendo y, bueno, pensar un poco para hacer una hilación de todo lo que estamos haciendo. Es como que pensando un poco, vamos construyendo y en esa hilación completa surge esta respuesta que está Es acá como una en la reflexión, ¿no? mía. No está entrecomillado, Sí, no está entrecomillado. Ok, No es gracias. una cita. exacto, no es una cita textual de nadie, ¿sí? Así es. Bueno, voy a pasar a un extracto del mensaje de la Casa Universal de este año, del 9 de mayo del 2020. ¿A quién le gustaría leer? Al último. La Flora, ¿usted quería leer? Yo puedo leer. Ya se aprendieron mi nombre. ¿De qué manera están interactuando individuo, la comunidad y las instituciones? Cuando la sociedad se encuentra en semejante dificultad y padecimiento, la responsabilidad de los bahá'ís de hacer una aportación constructiva a los asuntos humanos se hace más acuciante. Este es un momento en el que las líneas de acción distintas, pero interrelacionadas, convergen en un solo punto, cuando el llamamiento al servicio se oye en voz alta. El individuo, la comunidad y las instituciones de la fe, protagonistas inseparables del avance de la civilización,
están en condiciones de demostrar los rasgos distintivos del modelo de vida Bahá'í, caracterizado por una mayor madurez en el cumplimiento de sus responsabilidades y en sus relaciones mutuas también. En un momento en que la urgencia de alcanzar niveles más elevados de unidad fundamentada en la indiscutible verdad de la unicidad de la humanidad, está resultando obvia un número cada vez mayor de personas. La sociedad necesita voces claras que puedan articular los principios espirituales que fundamentan esa aspiración. Bueno, está recién, es de este año. Reflexiones al respecto. Con todo lo que hemos visto, está preciso en que acá se mencione, se dice que ese llamamiento de servicio se oye en una voz alta. Sí. ¿Comentarios al respecto? Bueno, las actividades que se hacen en las comunidades, que es lo que nos está indicando aquí, estamos interactuando los individuos, la comunidad y las instituciones, pues se están realizando las actividades básicas, ¿no? Y pues ahorita con esta situación de pandemia no se están haciendo como se verían haciendo, pero han aumentado a nivel virtual. Entonces eso se encuentra, digamos, esa dificultad ha ocurrido en este momento, pero sigue la responsabilidad y el aliento de la Casa Universal de Justicia que mantengamos y ideemos nuevas maneras de seguirlas manteniendo, ¿no? De seguirlas haciendo, de seguirlas llevando, esas actividades básicas que nos relacionan el individuo, la comunidad y las instituciones. Entonces pasamos al otro punto. Muy bien, gracias, Nubia. Entonces, la señora Betty, ¿podría leer, por favor? Encienda el micrófono, por favor. Sí, ajá, sí. Somos esclavos de nuestras interpretaciones. Somos mucho más de lo que creemos. En nuestras manos está crear un mundo de abundancia, porque el ser humano tiene la opción de alterar su destino y lo altera desde la responsabilidad, la capacidad de respuesta y desde el entusiasmo y la confianza. Uno puede elegir entre tener justificación o no tener razón, o más bien tener resultados. Ahora nos toca a cada uno de nosotros en proponernos en marcha desde la fe, desde la confianza y desde el entusiasmo. Ok, eso lo dijo el doctor Alfonso Puig, es un médico cirujano reconocido mundialmente. Y me encantan sus charlas porque siempre, por supuesto, nutre a uno, pero siempre está muy ligado y hace énfasis en la parte espiritual, que la gente no tiene fe, que la gente no tiene desarrollado la parte espiritual. Y yo siempre que lo veo digo dentro de mí, no, eres Bahá'í, pero siempre te das cuenta de que se va hacia el camino. Ese es el camino que va a fomentarte materialmente, pero también espiritualmente. Quise colocarlo acá para compartir con ustedes porque él dice, habla mucho de la fe y él insta a que ahora nos toca a cada uno de nosotros a poner en marcha esta fe. Dice, desde la confianza y desde el entusiasmo. Fíjense qué bonito, ¿no? Entonces, vamos a continuar. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. Los Bahá'ís tenemos que dar respuesta a los problemas de la sociedad con lo que sabemos que es el remedio correcto. No podemos tomar ningún atajo. Baha'u'lláh nos ha dado un remedio divino, las herramientas necesarias para edificar una sociedad justa, progresista, próspera, en lo material y espiritualmente madura. No podemos excluir ninguna parte de sus prescripciones simplemente porque sean difíciles o lleve mucho tiempo aprenderlas. Página 72 del libro de Desarrollo Económico y Social, un enfoque Bahá'í. Este libro se lo recomiendo.
es lo actual para el desarrollo económico y social. Y lo escribe una Bahá'í que fue ayudada por el Centro Mundial de Enseñanza y cuenta qué lindo, cómo le cuidaban a sus hijos, qué podía hacer y cómo logró hacer muchas cosas. Pues. Entonces, ¿qué le parece si se hace algún comentario respecto a este extracto del libro de desarrollo económico social? ¿Algún comentario al respecto? Wow, Bienvenido. No, ni por el teléfono puedo compartirlo, No se Sani, puede. disculpe. No, Podemos comentar y tú lees la siguiente y comentamos. ok, listo. Bueno, hablábamos de, ya para finalizar, ¿quieres leer ese extracto, por favor, que estábamos hablando? Claro, Ajá. claro. Del libro, ¿no? Los bajáis tenemos que dar respuesta a los problemas de la sociedad con lo que sabemos que es el remedio correcto. No podemos tomar ningún atajo. Bahá'u'lláh nos ha dado un remedio divino, las herramientas necesarias para edificar una sociedad justa, progresista, próspera en lo material y espiritualmente madura. No podemos excluir ninguna parte de sus prescripciones, simplemente porque sean difíciles o lleven mucho tiempo aprenderlas. Acá en el libro que estás comentando, ¿no? Esto es muy interesante porque en la medida en que nosotros como bajáis estemos en contacto y profundicemos en las enseñanzas que nos ha traído Bahá'u'lláh y reflexionemos sobre ellas y empecemos a aplicarlas en nuestra vida y empecemos a ver con esos nuevos lentes el mundo, entonces vamos a encontrar cómo vamos a aplicar esas enseñanzas en todos los ámbitos. ¿Cómo puedo decirlo? Porque Bahá'u'lláh nos está dando las bases. Sin embargo, la forma como vamos a nosotros a construir este nuevo mundo y aportar con las soluciones que requiere, esa forma depende de los bajáis. Sí. Pero si nosotros como bajáis vemos a la fe, como ven muchas personas que tienen una religión y que lo toman como que es algo no aplicable a su vida práctica, sino más bien algo muy místico, algo romántico, pero que no está enraizado en sus actividades diarias, entonces simplemente el mensaje de Bahá'u'lláh no se va a hacer efectivo en hechos, en acciones, en teorías, que es lo que necesita el mundo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que hacer eso porque nosotros sabemos que Bahá'u'lláh nos ha dado el remedio. Entonces Sí, tenemos que aprender a transmitirlo. Sí, y como dice que no podemos tomar ningún atajo. Ajá, tenemos nosotros los fundamentos básicos para poder nosotros ser ejemplo, o como dice Sani, ¿no? Sani, ¿sí? A veces no tanto la fe debe estar basada en palabras, sino en hechos, ¿no? Bueno, una pregunta, Iris, ahí hay algo muy importante y hablas de un atajo. Un atajo es lo que nos gusta hacer, ¿no? Lo fácil. El camino fácil. Y lo que podemos saltar. Entonces, aquí Bahá'u'lláh nos emplaza a ser diferentes. Esa es una de las herramientas que vamos a tener para cambiar y tener un modelo diferente. Algo que, pues, si lo podemos hacer con esfuerzo, sin esfuerzo, pero que no tengamos que recurrir a estos atajos, ¿no? Porque eso, yo pienso que ahí es el meollo de la diferencia, ahí es donde tenemos que ser diferentes, sí, porque no ser facilistas, exacto, ni inmediatistas. El asunto aquí es edificar una sociedad justa. Eso es lo que el llamado a hacerlo, como nosotros como Bahá'í.